Mi compañero el Espíritu Santo, capítulo 3. Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. La Biblia utiliza por lo menos 4 nombres llenos de significado cuando habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador. Cada uno de estos nombres se relaciona con uno de sus distintos oficios. Estudiemos más de cerca estos nombres y después hablaremos de los símbolos utilizados para describirlo. El Espíritu Santo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4, 7, 8. Entre los 3 miembros de la Trinidad Santa, es el Espíritu Santo en particular quien tiene por oficio la santidad y la pureza, como lo indica su nombre. Él es el poder que le lleva a esa santidad y esa pureza a los creyentes, el que los aparta de la perversidad de este mundo, el cual obran los espíritus malignos e impuros en los hijos de desobediencia. Es por medio del espíritu de santidad como podemos distinguir los espíritus que pertenecen a Dios de los que pertenecen a Satanás. El Espíritu de Dios. Y no entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. En muchos pasajes de la Biblia se le llama Espíritu de Dios. Génesis 1:2, 1 Corintios 2:11, al Espíritu Santo. Es adecuado que se llame el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu es enviado por Dios. Juan 15:26. La Biblia también llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, porque Dios obra a través de él, al llamar a los pecadores a Jesús, el Salvador. Juan 6:44. Revelar la verdad, Mateo 11:25, y dirigir a los creyentes, Romanos 8:14. El Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Se llama el Espíritu de Cristo porque Jesús lo derramó sobre los creyentes después de haberlo recibido del Padre. Hechos 2:33. Una y otra vez Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría en lugar suyo a continuar su obra. Afirmó que al venir el Espíritu Santo a vivir en los corazones de los creyentes, sería Él mismo quien vendría. Juan 14, 16, 20. También dijo que el Espíritu daría testimonio de su crucifixión y resurrección redentoras. Juan 15, 26. Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es diferente del Espíritu de Cristo, que se recibe al Espíritu de Cristo al nacer de nuevo y al Espíritu Santo al ser bautizado en él. Si esto fuera cierto, ¿no deberíamos orar también para recibir el Espíritu del Padre? Esta enseñanza no se basa en un conocimiento verdadero de la Trinidad Santa, sino en teologías falsas. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. El Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Jesús llamó Consolador al Espíritu Santo, título que indica una misericordia sin límites. Paráclito o Consolador es una palabra que tiene sus raíces en 2 vocablos griegos que significan junto a uno y llamar.
Etimológicamente, esta palabra se originó en los tribunales de justicia, cuando el acusador presionaba fuertemente a un acusado y éste no sabía cómo defenderse, miraba a su alrededor en la esperanza de hallar a alguien que le ayudara. Si veía el rostro familiar de un amigo influyente, lo llamaba, de manera que el amigo se abría paso entre la multitud hasta situarse junto a él. A partir de aquel momento, permanecía de pie junto a él como paráclito suyo, y le ayudaba a ganar el pleito. El Consolador es el que nos trae alivio y es llamado a permanecer junto a la persona que se halla en momentos difíciles. La aconseja, ruega, suplica, exhorta, fortalece, de manera que pueda ganar la victoria sobre sus enemigos. Pensemos con mayor profundidad en las palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Es evidente que Jesús se consideraba a sí mismo como el primer Consolador, puesto que describe al Espíritu Santo, quien ocuparía su lugar y obraría en su nombre, como el otro Consolador. La mitad final de Primera de Juan 2:1 dice: Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra griega traducida como abogado aquí es parakletos, la misma traducida como consolador en Juan 14, 16 y 26. Esto nos presenta nuevamente a Jesús como el primer consolador y al Espíritu Santo como el otro consolador. El adjetivo otro de Juan 14:16 tiene consecuencias significativas en el original griego. Hay dos palabras griegas distintas que se usan en la Biblia para hablar de otro. La primera se halla en Juan 14:16, otro consolador. La segunda, en Gálatas 1:6, otro evangelio. La de Juan 14:16 es la palabra griega allos, pronunciada alos, que denota otro de la misma clase y calidad. En cambio, la palabra de Gálatas 1:6 es el vocablo griego héteros, que indica otro diferente en cuanto a clase y calidad. Es sorprendente que Jesús, al mencionar al otro consolador, usara las palabras a los paracletos. ¿Por qué? Porque aunque el Espíritu Santo y Jesús sean personas distintas, son consoladores de la misma clase, de la misma naturaleza divina y con los mismos propósitos. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús en lugar de glorificarse a sí mismo, y obra en lugar de Jesús. Por tanto, la morada del Espíritu Santo, nuestro Consolador, es análoga a la misma presencia de Jesús. Cuando éste habló acerca de la venida del Espíritu Santo, dijo que sería como si fuera él mismo quien viniera. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14:18. La morada del Espíritu Santo es la morada de Jesús. Esta maravillosa bendición es una experiencia sobrenatural y milagrosa más allá de toda descripción posible. La Biblia está repleta de símbolos que se refieren al Espíritu Santo. Ahora que hemos visto quién es y cuáles son sus nombres, podemos estudiar también las propiedades de las metáforas usadas para describirlo. El agua. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37-38.
En muchos lugares de la Biblia se usa el agua como símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué es correcta esta metáfora? Si observamos la relación entre el agua y la vida humana, podremos entender un buen número de cosas acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el agua es indispensable para la conservación de la vida. El ser humano tiene un 60% de agua en su composición física. Si una persona se deshidrata por exceso de vómitos o diarrea, se pone en peligro de perder la vida física. De igual manera, el Espíritu Santo es indispensable para nuestra vida espiritual. Nacemos de nuevo del Espíritu Santo, Juan 3:5, y beber continuamente de él, 1 Corintios 12:13, es lo que nos permite conservar nuestra vida espiritual. Gracias al Espíritu Santo, nos llenamos de energía y podemos disfrutar de esa vida satisfecha en la que nunca tendremos sed. Juan 4:13-14. El agua es indispensable también para la limpieza del cuerpo. Si no tuviéramos acceso al agua por largo tiempo, ¿no terminarían la suciedad y la corrupción por enfermarnos, incluso hasta la muerte? Cada día lavamos nuestro cuerpo, nuestras ropas, hasta el mostrador de nuestra cocina. De igual manera, debemos lavar diariamente nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo. Por supuesto, somos limpiados de nuestros pecados cuando creemos en la sangre preciosa de Jesús, pero el Espíritu Santo, como si fuéramos lavados con agua, nos refresca, renovándonos el corazón para que podamos llevar una vida limpia. Tito 3:5. El Espíritu Santo es el origen de la vida para los que son obedientes, pero es el espíritu de juicio, un diluvio consumidor para los que no lo son. En los días de Noé, Dios juzgó al mundo con el diluvio por los pecados y la desobediencia de los humanos. Génesis 7. Juzgó después al faraón y a su ejército, destruyéndolos en el Mar Rojo. Éxodo 14:28. En Hechos 5, Ananías y Zafira murieron por el juicio del Espíritu Santo, contra el cual habían mentido. En Hechos 13 se nos relata la historia de Elimás, el hechicero que quedó ciego por el juicio del Espíritu Santo, cuando se opuso a que Pablo predicara el Evangelio. El fuego. Él, Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El fuego es un símbolo popular del Espíritu Santo, pero la verdad que encierra esta metáfora no es tan bien conocida. En primer lugar, el fuego es usado como símbolo del Espíritu Santo porque a lo largo del Antiguo Testamento, sin excepción alguna, la presencia de Dios aparecía en el fuego. Hay algunos sucesos históricos prodigiosos en los cuales vemos al fuego acompañar la presencia de Dios. En los días en que Moisés guardaba el rebaño de su suegro en el monte Horeb, se encontró con Dios mientras observaba una zarza en llamas. Éxodo 3:1-15. En Primera Reyes 18, cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, insistió en que el que respondiera mediante el fuego, ese sería el Dios. Cuando recibió la respuesta del fuego, destruyó a los idólatras. Después de la ascensión de Jesús, 120 discípulos se reunieron en el aposento alto de Jerusalén. Se daban ánimo mutuamente en medio de un gran desespero y esperando al Espíritu Santo, la promesa del Señor. Por fin, al llegar la fiesta de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Vemos aquí que el Espíritu Santo enviado por Jesús apareció también en medio del fuego. Es evidente que Dios obra entre las llamas del Espíritu Santo. En segundo lugar, el fuego quema todo lo indeseable. El método más perfecto de purificación que conoce la humanidad consiste en usar fuego. Así se queman todas las cosas sucias y repugnantes. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida, consume el pecado que hay en nosotros. Hebreos 12:29 y Jeremías 23:29. No es posible llevar una vida santa y justa a menos que se realice en nuestro corazón esta obra consumidora. En tercer lugar, el fuego nos provee de la luz que aumenta la esfera y las horas de nuestra actividad. La civilización humana ha sido llamada la civilización de la luz. Si fuera posible sostener la vida sin la luz del sol, ¿se puede imaginar con cuánta furia se resistiría la gente a su ausencia? Con cuánta diligencia busca el ser humano el fuego que ilumina el mundo físico, mientras que permanece indiferente al fuego del Espíritu Santo, que resplandece en el alma eterna. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón entenebrecido por el pecado y la muerte, y al derramar su luz divina, que procede del cielo, nos ayuda a comprender la vida eterna y a ver los secretos celestiales. En cuarto lugar, el Espíritu Santo tiene como símbolo al fuego porque nos da un celo sobrenatural. Cuando Él se apodera de nuestro corazón, el amor del Señor y el entusiasmo por la obra del Evangelio arden como llama en nuestro espíritu. En quinto lugar, el fuego es símbolo de poder. El poder motor que impulsa nuestra civilización se obtiene primariamente por medio de la combustión. Los aviones supersónicos, los camiones, los trenes, todos nos proporcionan comodidad y facilidad de vida mediante el poder de una chispa, de un fuego. Así también, el Espíritu Santo nos proporciona el poder del cielo que necesitamos con tanta urgencia para nuestra vida personal de fe y para el ministerio de la predicación del Evangelio. Es aventurado tratar de comenzar la obra del Evangelio sin recibir el poder divino que nos proporciona el fuego del Espíritu Santo. El viento. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Juan 3:8. En griego se utiliza la misma palabra, neuma, para hablar del viento y del Espíritu. Por consiguiente, si tradujéramos literalmente, el Espíritu Santo sería el viento santo. Hay mucha gracia del Señor en esta metáfora sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque el viento existe en todos los lugares de la tierra y lo invade todo. El aire que respiramos se halla en toda vasija vacía y en todo lugar, por pequeño que sea. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. No hay lugar en la tierra donde no esté presente. Obra en toda la tierra, de manera que nadie puede ni monopolizarlo ni resistírsele. Como explica la Biblia, no quedamos abandonados como huérfanos cuando reconocemos al Espíritu Santo, le damos la bienvenida
lo invitamos y ponemos nuestra seguridad en Él. Juan 14, 18. En segundo lugar, porque el viento es el aire en continuo movimiento. Sentimos que el viento se mueve cuando el aire corre de lugares de alta presión atmosférica a lugares de baja presión, según los esquemas del tiempo. De igual manera, el Espíritu Santo está obrando de continuo. No es cierto que haya obrado en los días del Antiguo Testamento y al principio del Nuevo, para después desvanecerse como una neblina. De la misma forma que el viento sopla hoy, como lo hacía hace siglos, el Espíritu Santo sigue obrando continuamente. El Espíritu Santo se mueve hacia las zonas de baja presión atmosférica. Pecado, enfermedad, angustia, desesperación, y siempre está listo para obrar con el gozo del mensaje del perdón, la sanidad y la vida eterna. Todos cuantos acudan al Señor con un corazón penitente y obediente, experimentarán en sí mismos la labor regeneradora del Espíritu Santo. En tercer lugar, porque no podemos controlar a nuestro antojo la dirección del viento. Jesús dijo que el viento sopla como quiere. Juan 3:8. Puesto que la voluntad del Espíritu Santo es suprema y Él obra de acuerdo con sus propios propósitos, debemos seguir obedientemente sus indicaciones mientras caminamos por fe. En cuarto lugar, porque cuando sopla el viento, convierte el aire sofocante y viciado en fresco y lleno de vitalidad. Qué alivio tan maravilloso sentimos cuando sopla el viento fresco en un día caluroso y sofocante de verano. Cuando el viento sopla dentro de una habitación llena de gas tóxico, hace que toda la atmósfera se refresque y purifique. Así sucede con la obra del Espíritu Santo. Cuando las ansiedades de la vida y las tentaciones del pecado nos hacen sentir deprimidos y carentes de energía, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón como el viento, con la nueva vida y la energía del cielo. Al derramarla sobre nuestro espíritu, nos llena del gozo de vivir y del celo de la fe. El aceite. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. 1 Samuel 16:13. La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. 1 de Juan 2:27. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Este símbolo también nos puede enseñar algunas cosas sobre su obra. Primeramente, los lugares y las personas ungidos son santos, apartados para Dios. Él le ordenó a Moisés que santificara el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, todos los instrumentos y el altar, ungiéndolos con aceite. Éxodo 30, 25, 29. Moisés ungió también a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que pudieran ministrar ante Dios en el oficio sacerdotal. Éxodo 30, 30. Dios le indicó a Samuel que ungiera al rey David. 1 Samuel 16, 13. Y Elías ungió como profeta a Eliseo. 1 Reyes 19, 16. Hoy Dios hace de los que creen en el Señor Jesucristo una generación escogida, sacerdocio real, nación santa y pueblo peculiar suyo. Por la unción del Espíritu Santo. 1 de Pedro 2:9.
Nadie puede recibir una gracia así sin haber recibido poder de Él. Hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo y hemos obtenido el oficio de profeta por medio del cual predicamos la palabra. Un día reinaremos con Cristo ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que darle gracias a Dios? En segundo lugar, el aceite era necesario para que tuviera luz el candelero de los 7 brazos en el tabernáculo de Dios. En el santuario del Antiguo Testamento, la luz procedía de aquel candelero de oro y del aceite que ardía en él. De igual manera, sólo por medio de la luz brillante que arroja el Espíritu Santo en la unción, se nos podrá revelar el mundo espiritual. Así como no se permitía ninguna otra luz para iluminar el lugar santo, sólo la luz que procede del aceite del Espíritu Santo puede iluminar la palabra de Dios, el secreto del lugar santo celestial. En tercer lugar, el aceite evita el desgaste y la rotura al aliviar la fricción entre las piezas móviles. ¿Cómo podemos lubricar al espíritu humano, tenso y desgarrado por discordia sin fin? ¿Por qué hasta las mismas iglesias y los cristianos tenemos que ser tan incómodos? Porque no hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. El aceite lubricante de la paz, el amor y la sanidad aparece solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. En cuarto lugar, el aceite es un ingrediente necesario en la conservación de la vida. ¿Por qué se ha secado el espíritu de algunos creyentes como los huesos del valle de la visión de Ezequiel? ¿Por qué se ha vuelto la iglesia tan desnutrida, tanto en calidad como en cantidad? Porque no han recibido el aceite del Espíritu Santo, la nutrición indispensable para nuestro espíritu. La historia y la realidad demuestran claramente que tanto las iglesias como los creyentes llenos del Espíritu Santo se hallan bien alimentados espiritualmente. Así era en el pasado y siempre será así. La lluvia descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Salmo 72:6. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Hay dos razones claras para esta metáfora del Espíritu Santo como lluvia. Pensemos en la tierra. No puede dar fruto alguno ni sostener ningún tipo de vida a menos que reciba lluvia. En los tiempos de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, cuando todas las hierbas y los árboles estaban quemados y moría la vegetación, Elías oró fervientemente para que lloviera. Así fue, y la tierra produjo fruto. De igual forma, como la tierra solo puede dar fruto y conservar la vida cuando recibe lluvia, también solo puede revivir espiritualmente una persona para dar fruto espiritual y conservar una vida espiritual poderosa cuando reciba la lluvia del Espíritu Santo. La segunda razón por la que se simboliza al Espíritu Santo con la lluvia que riega la tierra es algo más compleja. En Palestina, los campesinos esperan la lluvia 2 veces durante cada campaña agrícola. La primera lluvia cae a fines del otoño y se la llama la lluvia temprana. Cuando llega la lluvia temprana, los campesinos se apresuran a sembrar el trigo o la cebada que absorben la humedad de esa lluvia. La semilla germina y crece,
pero durante el frío invierno apenas permanece con vida. Cuando vuelve la primavera, soplan vientos calientes del sureste y cae de nuevo la lluvia, dando nueva vida. Los campesinos de Palestina llaman lluvia tardía a esta lluvia primaveral. Después que las plantas la absorben, los sembrados crecen rápidamente hasta el momento de la cosecha. En la carta de Santiago se menciona este ciclo natural en relación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 5:7. Cuando vino a la tierra el Señor Jesús, sembró la semilla del Evangelio. 10 días después de su ascensión, en el día de Pentecostés, 120 creyentes que habían recibido esa semilla se hallaban reunidos en Jerusalén. Cuando estaban orando, un sonido procedente del cielo, como de viento recio, llenó la casa donde estaban reunidos. Unas lenguas repartidas de fuego se colocaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. En aquel momento comenzó a existir la Iglesia de Jesucristo. Esta lluvia tardía del Espíritu Santo fue derramada después en Samaria y en un culto de adoración en el hogar de Cornelio, así como sobre los creyentes de Éfeso. Con la vida y el poder del Espíritu se levantaron una tras otra las iglesias de Jesucristo en distintos lugares, y se predicó vigorosamente la palabra de vida. Esta obra del Espíritu Santo, la lluvia temprana, fue derramada en abundancia hasta el año 300 aproximadamente. Después comenzó a disminuir, y sobre el año 600 la obra del Espíritu Santo llegó a cesar casi por completo. La Iglesia empezó a volverse cada vez más ritualista y se impuso un duro invierno para la fe. Así fue como la Iglesia pasó por su era quizás más tenebrosa. Durante la Reforma, en el siglo XVI, y gracias a los esfuerzos de hombres como Martín Lutero, revivió la obra del Espíritu Santo. A partir de entonces, gracias a fieles siervos del Señor, como Juan Wesley, Jorge Whitefield, Carlos Finney, Moody, reapareció la gran obra del Espíritu Santo. Alrededor del año 1900, todo el mundo comenzó de nuevo a recibirlo. Ahora que la Iglesia ha recibido al Espíritu Santo en esta abundante lluvia tardía, estamos presenciando su obra, tal como lo hizo la Iglesia al principio. Aunque haya quienes no comprendan la obra de Dios en el presente y se opongan a este movimiento del Espíritu Santo, nadie puede detener la obra de la voluntad de Dios. Su obra se llevará a cabo sin falta. Y nosotros solo nos queda darle gracias, alabanza y honra al Dios que restaura en nosotros el poder de principios de la Iglesia, al derramar la lluvia tardía del Espíritu Santo. Cuando se me invitó a asistir a la 8ª Conferencia Pentecostal Mundial en Río de Janeiro, Brasil, tuve oportunidad de admirar la maravillosa obra del Espíritu Santo. En aquel país donde las ceremonias y los ritos religiosos se hallan tan enraizados, se afirma que son por lo menos 3 millones de personas las que han recibido el Espíritu Santo, según lo que describe Hechos 2:4. Ahora, antes de la segunda venida del Señor Jesús, el Espíritu Santo está despertando una vez más a la Iglesia en todo el mundo y derramando su gracia, liberando a las almas por medio de la fe en Jesucristo. Debemos darnos cuenta de que es este el momento oportuno para revitalizar nuestra fe, recibiendo la lluvia tardía del Espíritu Santo y orar fervientemente para recibirla. La paloma.
También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1:32. Este versículo describe la ocasión más prominente en que se simboliza al Espíritu Santo con una paloma, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Cuando se abrieron los cielos, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y permaneció sobre Jesús. La metáfora de la paloma como símbolo del Espíritu Santo tiene un profundo significado. En primer lugar, en todo el mundo se conoce a la paloma como símbolo de la paz. En Génesis, cuando Dios destruyó toda carne por medio del diluvio, Noé y los 7 miembros de su familia hallaron gracia ante los ojos divinos y se salvaron en el arca. 40 días después de detenerse el arca sobre el monte Ararat, Noé soltó una paloma por la ventana para ver si habían bajado las aguas. La paloma regresó y se nos cuenta en Génesis 8, esperó Noé aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículos 10 y 11. La primera evidencia que mostraba que había regresado la paz a la tierra y que habían pasado el juicio y la ira de Dios, la proporcionó una paloma. Esto simboliza de una manera muy hermosa la presencia del Espíritu Santo, que nunca viene a los espíritus humanos que se hallan bajo el juicio y la ira de Dios. Jesucristo nos redimió por su muerte en la cruz, pagando así la ira y el juicio de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador nuestro, el Espíritu Santo viene a nosotros, porque tenemos la prueba redentora de la sangre preciosa. Entonces nos hace sentir el gozo de saber que no venimos a condenación, más que de muerte a vida. Juan 5:24. Y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Eso no es todo. A los que en su pecado caminan hacia el infierno, en enemistad y desobediencia hacia Dios, el Espíritu Santo se mantiene predicándoles el Evangelio reconciliador de la paz. Lo más importante de cuanto pueda decidir nadie hoy es si escoge entre recibir la salvación y la paz, la gozosa noticia que el Espíritu Santo nos trae al corazón, o ser destruido. La paloma es también símbolo de mansedumbre y humildad, atributos del Espíritu Santo que Él nos infunde a nosotros. Siempre me deja perplejo el ver gente que afirma haber sido bautizada en el Espíritu y sin embargo actúa y habla de manera ofensiva. Algunos se comportan como si los hubiera atrapado un espíritu de maldad. En cambio, la evidencia de que el Espíritu Santo se halla presente es un espíritu manso y humilde. También se conoce a la paloma como una criatura pura e inofensiva. No mata a otros animales, como el gato o el águila. En correspondencia con esto, observamos que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Los parientes cercanos de las personas acosadas por espíritus malignos me los traen con frecuencia a la oficina pidiéndome que discierna el estado espiritual de estos seres amados suyos. Mientras hablo con esas personas que sufren, todas, sin excepción, confiesan que salen de ellas inmoralidad, pensamientos erróneos y lenguaje abusivo en contra de su voluntad. Estas son las obras del diablo. Esas personas necesitan decidirse y apoyarse firmemente en la palabra de verdad y luchar continuamente contra Satanás hasta expulsarlo de su vida, confiados en el poder purificador de la preciosa sangre de Jesús. Si no lo hacen,
con toda seguridad terminarán siendo unos incapacitados mentales. Afortunadamente, les puedo decir a quienes se preocupan por esto que la preciosa sangre del Cordero y el poder de la palabra de Dios los pueden liberar de una manera perfecta. El Espíritu Santo es siempre un Espíritu Santo. Puesto que no puede haber maldad en él, nunca nos debemos permitir cambio alguno en nosotros que no nos acerque a la santidad. Por supuesto, no nos hacemos santos de manera instantánea al creer y al recibir al Espíritu. Cuando esto sucede, recibimos poder para crecer en santidad, además de una sensibilidad que nos hace sentir culpables cuando pecamos. Si le hacemos caso, nuestra vida solo podrá mejorar. El Espíritu Santo no ha venido a morder, desgarrar y matar, sino a salvar, sanar y vendar. Observe con cuidado la proclamación hecha por Jesús en la sinagoga de Nazaret con respecto a lo que él haría ayudado por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18, 19. La cuarta razón por la que la paloma simboliza al Espíritu Santo es que es fácil contristarle. La traición del ser humano apaga las obras del Espíritu Santo. La paloma es uno de los animales que se asustan con mayor facilidad. Si la molestamos una o dos veces, se alejará del lugar para siempre. Para vivir en armonía con el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, debemos tener gran cuidado de mantener una actitud reverente hacia Él, sin entristecerlo nunca. Efesios 4:30 nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Si nos oponemos continuamente al Espíritu Santo, Él nos dejará, tal como lo hace la paloma. ¡Qué situación tan terrible y espantosa! Al arrepentirse después de su pecado, David oró fervientemente llorando ante Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. El Espíritu Santo que descendió sobre Jesús bajo la forma de una hermosa paloma y permaneció sobre él, desciende hoy sobre nosotros, ansioso por llenar nuestro corazón. El vino. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hechos 2:12-13. La Biblia contrasta o en algunos casos compara la plenitud del Espíritu Santo con la embriaguez. Los que han experimentado esta plenitud saben muy bien lo que esto significa. Como el vino, la plenitud del Espíritu Santo produce alegría y gozo en el corazón. En cambio, aunque las consecuencias de que se beba vino son el daño físico y la disipación, la plenitud del Espíritu produce gozo espiritual y termina dando placer celestial. La vida llena del Espíritu tiene unas consecuencias maravillosamente beneficiosas.
hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 19, 21. La plenitud del Espíritu también nos hace fuertes en la fe y nos ayuda a servir a Dios, no con una emoción temporal, sino con un gozo permanente. El vino hace que la persona parezca alegre y también produce paz mental por un poco tiempo. Hace olvidar las ansiedades, las preocupaciones y las tristezas, pero no es un estado normal, sino una embriaguez. El vino, que es el Espíritu Santo, no anestesia, produce el estado más normal de paz desbordante, permitiéndonos echar a un lado las ansiedades, preocupaciones y angustias mundanas, tal como era la intención de nuestro Creador. Un tercer efecto del vino es que da una osadía inusitada que hace que la persona realice acciones arrogantes y carentes de control. La vida llena del Espíritu Santo es también una vida llena de osadía. El Espíritu Santo puede hasta transformar a una persona tímida y retraída en alguien que no tiene miedo de dar hasta la vida misma. La osadía que acompaña la plenitud del Espíritu nos capacita para amar la verdad y la justicia, para ser mansos y humildes y para predicar el Evangelio con autoridad. La plenitud del Espíritu nos hace valientes para vencer al pecado y llevar una vida triunfante. Por último, es frecuente que las personas que se embriagan no sientan el dolor físico, porque tienen los sentidos anestesiados. En cierta ocasión vi a un soldado extranjero totalmente ebrio, aferrado a un amasijo de alambres. Ni siquiera se daba cuenta de que le sangraban las manos por estar tocando aquellos alambres de púas, que las estaban desgarrando. El Espíritu Santo no anestesia los sentidos físicos, pero el poder de su amor y su fortaleza para conservarnos es capaz de aislarnos de los golpes personales y espirituales. El Espíritu Santo nos da fortaleza para permanecer firmes. El sello. En él, Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Qué maravilloso es que se compare la recepción inicial del Espíritu Santo con el ser sellado, porque así es como entramos en posesión de nuestra salvación. Pensemos por un momento en el significado simbólico que tiene la metáfora del sello. En primer lugar, sellar significa poner una marca sobre algo para evitar que sea abierto por alguien no autorizado. En otras palabras, si algo está sellado, nadie puede tocarlo sin permiso. Cuando Pilato selló la piedra que cerraba la tumba de Jesús, quitar aquella piedra sin permiso de él era algo que se podía castigar con la muerte. Así que, si somos sellados con la sangre de Jesús, Dios impide que caigamos en pecado por el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, los creyentes, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nos apoyamos en su poder, tenemos el deber de santificar nuestra mente y nuestra vida a fin de derrotar al pecado y al diablo. En segundo lugar, el sello es señal de propiedad especial, algo que experimentamos a diario,
Pensémoslo así. Nadie puede sacar del banco mi dinero sin mi sello o firma. Si les pongo mi sello a mis posesiones, todo el mundo sabrá que aquellas cosas valiosas son mías. Todo aquel que trate de hacer caso omiso del sello y se apodere de ellas irá contra mis derechos de propiedad y sufrirá serias consecuencias legales. De igual forma, Dios prueba que los suyos son realmente suyos al sellarlos con su Espíritu Santo. Si alguien se atreve a oponerse al pueblo ungido de Dios o hacerle daño, esa persona va contra la propiedad de Dios y atrae sobre sí la ira divina. Cuando los que han sido sellados por el Espíritu Santo se humillan, obedecen la voluntad de Dios y viven para su gloria, el Señor de los cielos y la tierra se convierte en su protector y refugio. En tercer lugar, el sello es símbolo de autoridad. Aquí, en Corea, todos tienen la obligación de tener un certificado de residentes. Si este certificado no tiene un sello oficial, no sirve para nada, carece de autoridad. Los creyentes tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Mientras los discípulos estaban con Jesús, obraban muchas señales y prodigios y actuaban con autoridad y poder. Después de subir Jesús a los cielos, se sintieron derrotados y angustiosamente incompetentes hasta que quedaron llenos del Espíritu Santo. Les hizo falta algo más que el sello inicial. Entonces, de pronto, comenzaron a tener gran autoridad en sus palabras. El poder seguía aquellas palabras y oraciones dándoles valor y osadía. Como consecuencia de aquella autoridad recibida de Dios, su fe en la autoridad divina floreció. Las arras. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 21-22. Comprendamos ahora la maravillosa bendición del Espíritu Santo al estudiar el significado pleno de una garantía, puesto que esto es lo que significa la palabra arras. En primer lugar, pensemos en las situaciones de garantía más comunes y corrientes. Por ejemplo, la persona que se convierte en garante se hace responsable de la conducta o de las deudas de aquel a quien garantiza. La responsabilidad del garante es algo muy serio. Podemos creer firmemente que somos salvos y sin embargo Satanás seguirá lanzándonos al corazón sin cesar dardos de aprehensión y duda. Trata también de engañarnos con muchas mentiras sutiles. ¿Te crees de verdad que existe el cielo? Olvídate de esos pensamientos tan tontos. Tener fe es tener religión, y en cuanto a religiones, no importa cuál elijas, porque son todas iguales. En momentos así, de no ser por el Espíritu Santo, que garantiza la validez del Evangelio de Jesús, nuestro espíritu caería. Al final, fracasaríamos, carentes de fe. En cambio, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y Él se dedica continuamente a garantizarnos la veracidad de la palabra y asegurarnos en ella, todos los dardos de Satanás terminan por ser detenidos. Así es como el Espíritu Santo permanece con nosotros como seguridad nuestra, ayudándonos a creer sin género alguno de dudas que Dios es real y que Jesús es nuestro Salvador. ¡Aleluya! En segundo lugar, cuando compramos algo a plazos mensuales en una tienda o firmamos un contrato para comprar una casa o un terreno, aseguramos nuestro acuerdo al hacer el pago inicial. Si cumplo con mi obligación dentro de cierto período de tiempo, sé que terminaré poseyendo la propiedad. El cielo es así.
Ser salvos por fe y sellados por el Espíritu Santo es nuestra garantía. Mientras estemos en esta tierra, debemos vivir fervientemente por medio de la fe y la obediencia, de acuerdo con la palabra de Dios. De no ser así, aquel pago inicial o arras quedará anulado. Debemos tener cuidado, no vaya a ser que perdamos la maravillosa libertad que habíamos recibido a base de ofender a Dios y caer en pecado. Si caminamos en fe, sobrios y vigilantes, el Espíritu Santo nos hará desbordar de gozo y esperanza. Nos dará alientos continuamente, haciéndonos entender que el cielo es nuestro, y esto será las arras de nuestra herencia, en posesión de la cual entraremos algún día. En tercer lugar, la garantía tiene un simbolismo interesante en el proceso de regateo tradicional en Medio Oriente. Cuando alguien hacía contrato para comprarle a otro un terreno, el comprador volvía a su casa con un gran saco lleno de tierra del terreno que estaba tratando de comprar. Colocaba aquella tierra en un rincón de la casa y cuando la miraba, olía y tocaba, sentía la seguridad de que había comprado la tierra. El saco de tierra era su garantía. ¿Cuál es el paralelo espiritual de esto? El Espíritu Santo es nuestra garantía del cielo. Aún no hemos ido allí en persona para tomar posesión de él y disfrutarlo, pero en el Espíritu Santo se nos ha dejado probarlo. ¿Cómo es el cielo? Mientras andamos por los senderos de la vida, no vivimos en una simple imaginación inacabable acerca de él. Aún ahora poseemos en el corazón parte de ese cielo. Dios nos permite disfrutar por adelantado un pequeño anticipo del gozo, la paz y el descanso eterno del cielo, enviando su Espíritu al nuestro para satisfacer estos deseos. ¡Qué amor tan maravilloso es este! Al recibir este anticipo del cielo, suspiramos más ardientemente por él y por consiguiente nos dedicamos con mayor fervor a la vida de fe a fin de obtenerlo.